Hey, ¿qué pasa, máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a descubrir la historia sobre Epic Read y el supuesto expose a todos estos jugadores que supuestamente han estado utilizando esto de aquí, el Cronus Zen, un aparatito que te da cosas mágicas para chitear en Fortnite. Vamos allá. El Cronus Zen, un nuevo aparato con un mod que te incluye soft aim y por 3 veces aim assist. Actualmente indetectable. No sé la sensibilidad de Read. Ausiantix diciendo cuántas veces tú fallas un tiro. La historia de Epic Read del Cronus Zen. Epic Read consiguió 19 kills, siendo de los mejores jugadores de esa DreamHack. Siendo desconocido y todos los pros pensando quién es este. Y a partir de ahí empezó a ganar miles de dólares. Explicó de la season número 8 que quedó top 2 y después la que ganó con Arkram y Epic Well. Pasó de ser un don nadie a jugar con los mejores de su server, diciendo que sus resultados son o fueron bastante malos hasta que en julio de 2020 sacó un top 18 de una DreamHack. Pasó del top 2000 a quedar top 1 en muchos torneos. ¿Qué ha hecho diferente Read? These answers are much bigger than just Read. I discovered there's problems that have been silently plaguing Fortnite since even before the World Cup. We're about to get into some sensitive information and I need to make this clear. This video is not me promoting cheating. Este vídeo no promociona chitear. Cheating is bannable and against TOS. Chitear es baneable y va contra las normas. How many members in the pro scene are lying to you? Dice, vamos a descubrir cuánta gente realmente utiliza esto. Un Army, ahí veíais utilizando el Cronus Zen, bueno, enseñándolo. Initially, I was excited to make a video on Read's story and talk about how impressive he was. But after looking at all of his placements, watching all of his videos, and studying his scrim performance, I started coming across moments and clips that were making me suspicious. Dice, vamos a ver clips de Read que son sospechosos sobre ese aim que no falla nada. Dice, en 2019 Read compitió en Fortnite, pero sus resultados no fueron tan buenos. Oh my god, ese aim. Hasta que a finales de 2019 sacó top 1 de una Cash Cup de West. Dice, hasta 6 meses después no volvió a topear. Y en mayo empezó a topear, mayo 2020. Hace más de un año y medio. With these placements, he qualified for FNCS finals and then placed third in both sessions, winning himself $15,000. Y quedó top 3 de la FNCS de solos de West, ganando $15,000. En junio dejó de jugar. Y en julio volvió a jugar. But this was just the beginning of Read's insane gameplay. Throughout the following months of August and September, Read continued to slay tournaments, racking up thousands of dollars, 7,000 to be exact. Siguió 2020 sacando buenos tops y sacando un montón de dinero. Fichó para Extra Gaming. Código Aimstar, que está diciendo que utilicéis en la tienda de Fortnite. But what really matters is how 2 weeks later in October, Read would play what would be considered the best game anyone has ever played in Fortnite history. En octubre de 2020 jugaría su mejor
mejor partida de su vida, sacando 19 kills en una final de DreamHack, sacando el top 1 de su server. Reet does have good game sense and good rotations, but what really stands out is his aim. Dice, Reet es un muy buen jugador, tiene buenas mecánicas, es buen jugador, pero lo que más destaca es su aim. Así que vamos a ver algunos clips donde no falla ningún tiro en todos estos clips. Fíjate. Entra al cubo. Tortón. Sigue avanzando. Tortón. Doble 200. Esta es la increíble partida que saca 19 kills. 198. Oh my god. Oh my god. 154. Wow. Mecánicamente es una bestia. Eso se tiene que decir. Vale. Wow. No falla un tiro de escopeta, Fijaros. After winning DreamHack by over 100 points, all eyes were on Reet. Not only was he dropping 20 bombs and one-shotting every pro that dared to ever después de ganar DreamHack, todo el mundo pues estaba pendiente a ver qué hacía Reet. Aussie Antics couldn't help but to watch one of his games on stream and was clearly in disbelief, just like I was. Wow, es que no falla un tiro. Mira. ¡Mira! Tiene mucha confianza en él mismo, en su aim, ¿no? Que da igual quien se le ponga por delante, que nadie le va a no va a fallar ningún tiro. 2 meses después, entró en el modo Diablo. Wow. Dice, lo que me parece distinto de un mes a otro, pasar de ser el top 2000 a ganar un montón de torneos. Investigation to figure out the truth. It was in the May FNCS when Reet started placing out of nowhere, and I was going to find out how. I stumbled across a video of Arab coaching an unknown Arab player. Le cocheó. The title was creador de contenido de FNCS. Fortnite. Clearly this was supposed to be a joke, but the strategy this controller player used throughout FNCS wasn't a strategy a regular controller player could perform. If they could have, they would have done it. También es cierto que esas temporadas el aim assist estaba cheatado. Arab puso en su título que estaba cocheando a un cheater, pero era todo una broma. This was the moment I realized there's definitely something darker that the pros are hiding. Dice, la ha traqueado por completo. I reached out to all the pros I am close with, the ones who would answer my questions honestly. Through careful questioning, I learned that I had no clue how many players were actually cheating. Dice, he aprendido que no sé cuántos jugadores están cheateando. Players who were willing to tell me everything. What one of them told me gave me chills. He has over 20,000 earnings, and he said to me, "It's a serious problem. With the right script, controllers can track you through walls." He then said, "Why do you think so many players have been switching to controller?" I asked how long this was going on, which another one of the pros Slam diciendo, no sorprenda que muchos jugadores se pasen a mando por culpa del Cronus Zen, este aparato que estáis viendo aquí. Conectas tu mando, un dispositivo totalmente externo, lo puedes conectar a tu consola, a tu PC y es indetectable. Puedes utilizar en un montón de juegos. Y dice, puedes tener soft aim o aim assist más fuerte, más chetado. Crio acusando Scope de utilizar Cronus Zen, diciendo que la gente puede utilizarlo igualmente en stream porque lo pueden esconder debajo de la mesa y nadie lo puede saber. Dice, y podemos ver por ejemplo en la World Cup, donde jugabas desde casa y los mejores jugadores de mando fue Leche, sacando top 32, y los demás estuvieron top 70, 60, 80. Y dice, la razón es muy sorprendente, porque los clasificatorios los jugabas desde casa. Y dice, uno de los cheaters o acusados de Cronus Zen es un Army. By placing first, second, and 21st, but he was also the most dominant solo player in the entire NA East region. Sadly, though, the second he left the safety of his own home, dice que desde casa se la sacó y en presencial, donde no lo puede utilizar ese Cronus Zen, pues no le fue tan bien. De hecho quedó top 70, 80. But what I hadn't realized is how many of the people around me were also cheating.
Dice, en un juego donde hay miles de dólares online, miles de gente va a intentar hacer cualquier cosa para sacar dinero. No matter how much you play and practice, players like Reet will continue to beat you over and over, ultimately winning, pushing his $90,000 in earnings higher and higher. The worst part is that because it's so easy to hide, Reet and your other Dice, una de las formas es que es muy fácil de esconder y indetectable. You may have thought that you were supporting their hard work and talent, but in reality you're just being lied to and your money is going to cheaters. It's safe to assume that almost every controller pro is taking advantage of this. Over 130,000 Zens have been sold. ¿Qué? Dice, la mayoría de jugadores de mando pros utilizan esto y fijaros en las ventas de Cronus Zen. Over 130. Más de 137.000 Cronus Zen vendidos y este vídeo es de hace 2 meses. Vale. 30,000 Zens have been sold, meaning that you're probably surrounded by more cheaters than you think. It's so bad now that players are even putting Zen in their name. Now this leads us to the hardest question yet. How do we solve the problem? Dice, ¿cómo resolvemos el problema? The only way to compete is to cheat. It's happened to so many games before. A prime example is CS:GO. Why would someone want to practice and play a game if they're just gonna die? ¿Por qué vamos a practicar en un juego donde está lleno de cheaters? The only way to compete would be to even out the playing field and cheat for themselves. But how fun really is that? Sí, qué divertido es cheatear en un juego donde tú no eres el bueno, sino los hacks. Pues bueno, amigos, este ha sido el vídeo. Obviamente tampoco nos dice al 100% de que Reet esté utilizando el Cronus Zen, que esté cheateando, y también que ha acusado a otros jugadores como Unknown Army, como Scope. Es muy difícil de saber realmente quién lo utiliza y quién no, por el hecho pues que es un aparato externo y indetectable. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Realmente creéis que hay tanta gente utilizándolo? Realmente es muy, pero que muy preocupante la situación que tiene Fortnite en cuanto a los cheaters y los tramposos y los torneos online. Así que nada más, si queréis más vídeos simplemente tenéis que dejar un buen like, a ver si llegamos a esos 2000, suscribiros, activar la campanita y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Hasta la próxima y adiós.